Reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. The word of God is Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Verbum Domini. Your words, Lord, are spirit and life. Tus palabras, Señor, son espíritu de vida. The Lord is perfect. La ley del Señor es perfecta, refresca el alma. El decreto del Señor nos da confianza, da sabiduría a los humildes. The precepts of the Lord are right. Los preceptos del Señor son justos, Command of the Lord. regocijan el corazón. El mandamiento del Señor es claro, ilumina el ojo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Enduring forever. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Let the words of my mouth Que te agraden las palabras de mi boca find favor. y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía y redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. The Lord sent me to bring glad tidings. El Señor me envió a traer buenas nuevas a los pobres y a proclamar libertad a los cautivos. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus went out along the sea. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, «Sígueme». And he got up and Se levantó y lo siguió. while he was at Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. some scribes Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos, why does he eat «De modo que come con publicanos y pecadores».
Jesus heard this and said to Jesús them, lo oyó y les dijo, "Those who are well no do not necesitan need médico physicians, los sanos, but the sick. sino los enfermos. I did No not he come to call the venido a righteous, llamar a los but justos, sinners." sino a los pecadores. Verbum Domini. There is something special and unique Hay algo especial about y one's singular vocation story. y particular acerca de la historia de la vocación de cada persona, cómo cada persona termina en un lugar en específico, ya sea una historia de vocación al sacerdocio o la vida religiosa, o la forma en que un hombre y una mujer se conocieron y se casaron. Siempre es increíble escuchar la obra de la gracia en la vida de una persona, cómo una persona coopera y responde a la gracia, e incluso la forma en que una persona incluso se resiste a la gracia, como una persona puede escuchar un llamado a seguir a Cristo y resistir, y con el tiempo Dios nunca se da por vencido con la persona, siempre invita, siempre propone, nunca impone. St. Matthew's call his vocation El story llamado de San Mateo, la historia de su vocación en el Evangelio, es muy breve, no fue dramática. Respuesta a una invitación a Jesús, de Jesús. Las palabras, sígueme. by example shows us San Mateo, por ejemplo, nos muestra la urgencia de seguir a Cristo. Nos muestra la respuesta sin vacilación que debe tener un discípulo, sin titubear. follow Christ at his invitation. Seguir a Cristo siguiendo su invitación. St. Mark tells El us Evangelio según San Marcos nos dice que muchas personas unwanted, acudían a the Jesús. unlovable, Los no queridos, los no amados, lame, eran los cojos y los ciegos y los leprosos, the homeless, the abandoned, los que no tenían hogar, los abandonados, who were las drawn viudas que acudían a Él. to the eyes of the Estas world, personas ante los ojos del mundo but not unlovable. eran no dignos de recibir de amor para el Always in mundo, God's pero no para Dios. the vulnerable, Siempre the outcast, para los ojos de Dios, los vulnerables, los marginados, los cojos, los ciegos, especialmente las viudas, those special to the Lord. aquellos son especiales para el Jesus Señor. did not turn down anyone, Jesús sinners, no rechazaba a nadie, los pecadores públicos, incluso las prostitutas de los pueblos, incluso los negociantes más corruptos, los recaudadores de impuestos, se sentaban a comer con Jesús. And this sitting at table Y is a foreshadowing esta mesa of the banquet that es una prefiguración del banquete al cual el Señor nos invita, most of all the table in heaven, principalmente la mesa del cielo, wedding feast la of the Lamb fiesta invites us to. del Cordero, el banquete eterno, al cual nos invita en el cielo. From this class of people, tax De esta clase de personas, los recaudadores de impuestos, es Mateo, considered the worst of all quien es considerado el peor de todos los pecadores, los publicanos, los recaudadores de impuestos, for a gospel quien Jesús llamaría himself. para que escriba uno de los cuatro Jesus calls evangelios. sinners to follow him. Jesús llama a los pecadores para que lo sigan, Doesn't call the perfect. no llama a los que son perfectos. Some scribes who were Algunos letrados que eran fariseos decían, collectors and se quejaban, ¿por qué come con publicanos y pecadores? said to them, Cuando Jesús los oyó, "No need of les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. came not to call the righteous." No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Passage before today's El pasaje antes del Evangelio de hoy speaks of the parable habla acerca del
paralítico que es cargado por 4 hombres y descolgado de un boquete en el techo. The paralytic man El being lowered down paralítico, cuando from es the ceiling descolgado a través de is un an excellent boquete en el example techo, of the es un fallen ejemplo state of man excelente del being estado lowered caído down del hombre, to que the divine physician. es bajado hasta el Notice médico that divino. Jesus addresses the Noten que spiritual Jesús problem before aborda the el physical. problema espiritual antes que la deformidad Jesus física. forgave the man's Jesús sins. perdonó los pecados Reconciled. del hombre, lo reconcilió. The scribes regarded this as Los blasphemous letrados because consideraron only God esto forgives blasfemia porque solo sins. Dios puede perdonar Jesus pecados. proved his divinity once Jesús again demostró su divinidad una by vez más forgiving al no the paralytic's solamente sins, perdonar los pecados del healing paralítico, his, sino al sanarlo healing his bodily state. físicamente, al sanar su estado Only corporal. God himself can get Solo to the Dios root mismo of any puede problem, llegar a la raíz de cualquier including problema, your problems and my incluyendo los problems. problemas de ustedes y God los míos. himself knows Dios mismo the problem. conoce He knows los the problemas. diagnosis. Él conoce el He knows the diagnóstico cure. y conoce la cura. As the mystical body of Christ, we are Como cuerpo somehow místico de Cristo, a section no quarantined off from one another's estamos sins and failings. aislados, algunos de nosotros, en Sin cuarentena damages the mystical por los body of pecados. Christ, but on El a pecado greater daña el cuerpo significance, místico de Cristo, pero en una nota más alegre, la heals caridad, and restores the wounds, la gracia, repairs the wounds repara las heridas, sana las heridas del cuerpo de Cristo where y there is logra la unidad donde había división. in a world where we have En un mundo become used donde de to alguna the forma idea nos hemos of the acostumbrado word a la idea quarantine, de la palabra we are not cuarentena, somehow quarantined no estamos en cuarentena unos de otros as the body of Christ. como cuerpo de Cristo. Somebody who is Alguien que alone right now, está solo ahora mismo, quarantined off, so to en speak, in their cuarentena, home, en sus hogares, en is su not hogar, in the most radical no sense quarantined está en el from sentido más the body radical of Christ, en cuarentena del cuerpo de Cristo, the church. la Each iglesia. one of us, the baptized, Cada uno de nosotros, we los are bautizados, in a radical way en forma radical, meditate upon y often, esto es algo que vale la pena meditar a menudo, grafted onto Christ, somos injertados a Cristo y entre unos a not otros. quarantined off from one another. That can never No estamos en cuarentena unos de otros. separate Eso nunca ourselves puede from one suceder. another from the Nos podemos church separar unos de otros, de la through iglesia, sin. de Cristo a través del pecado. But in a more radical sense, Pero en un holiness, sentido más radical, live the life la of santidad, charity, cuando vivimos la vida de caridad, la fe, esperanza y el amor, we are grafted onto somos Christ. injertados en We are Cristo. His. We belong Somos de Él, to Him. le pertenecemos a Él He belongs to y us. Él nos pertenece a nosotros. Saint Mark records in San today's Marcos gospel, escribe en el Evangelio as he de hoy, passed by, Levi, son of Alphaeus, cuando iba pasando, vio a Jesus Leví, said to el him, de Alfeo, "Follow sentado al me." mostrador de los impuestos, y Jesús le He dijo, got up sígueme. and Se followed levantó Jesus. y lo siguió. He got up and Se followed. levantó y siguió a Jesús. Again, no hesitation, Nuevamente, sin titubear, following the Lord. Saint siguiendo José al María Señor. Escrivá San José María said that Escrivá a when the word of menudo God is decía que cuando la proclaimed, palabra de Dios es Jesus is passing proclamada, by. Jesús pasa cerca a nosotros. Just in a few weeks, the third Sunday En of breves Ordinary semanas, el Time, tercer domingo del tiempo ordinario, celebraremos el domingo de la palabra de Dios, inaugurada por el Papa Francisco el año word of pasado. God is Cuando proclaimed la palabra de Dios es in proclamada Mass or in en la Santa Misa reading the word of o God a privately leer even, la palabra de Dios Jesus is privadamente, passing incluso by. Jesús está pasando cerca a nosotros. Are we following? Are we listening ¿Lo seguimos? attentively? ¿Estamos escuchando con atención? Do we allow him to pass ¿Le us permitimos que by without hearing his pase cerca de invitation? nosotros sin escuchar su invitación?
sígueme. This invitation transformed Esta invitación Levi, transformó la vida de Leví, conocido como Mateo, y le llevó finalmente a entregar su vida por Cristo en el martirio. In Hebrew, Matthew's En original el name, hebreo, el nombre Levi, original de Mateo, Leví, significa adhesión, adhesion. In other words, adhesión. En otras adhesion palabras, is the adhesión process of attachment of one es un proceso de to pegar una sustancia con otra superficie. after two words follow me, Después de esa palabra, sígueme, total adhesion la vida de Mateo fue una adhesión total a Cristo and his teaching. y su enseñanza. Sígueme, su evangelio. Another question we might ask ourselves, Otra pregunta que podemos hacernos es, are we allowed ¿cuánto del mundo estamos permitiendo again in que the sense of adhesion? se vuelva grosero para nosotros? How much En of the esta, world and not of recordemos esta do we palabra, adhesión. allow to be ¿Qué glued porción del mundo permitimos que se pegue a nosotros to Christ y no Cristo? church or to worldly ¿Se trata de adhesión al mundo way ultimately? o a la iglesia, Worldly al cuerpo de Cristo? become Las posesiones del mundo pueden in our hands. convertirse como la brea en nuestras manos, If anyone has ever worked pegajoso. in ¿Alguna vez alguien se ha trabajado putting down ceiling for driveways, instalando sticky black mess. la base para las pistas y carreteras? El alquitrán es pegajoso. Cuando se le pega a uno en las manos es casi imposible despegarlo. Demora días, incluso semanas, para poder uno despegarse de eso. That can be Es como glued to us and leading us away from el pecado que se puede pegar a nosotros y nos aleja del Señor. following Christ. Turn Levi into El seguir a Cristo convirtió a Leví en Mateo, un pecador en un santo. God loves each of us too much Dios nos ama a cada uno de nosotros demasiado como para que permanezcamos en la condición en la que estamos actualmente. Siempre nos está instando, to us invitándonos, proponiéndonos, into a further relationship llamándonos a una relación más profunda con Él and with one another. y unos con otros. Grafted onto Christ Estar again, injer- we are y not simply al estar injertados con Cristo, quarantined off nuevamente, no estamos en cuarentena unos de otros, sino que estamos más unidos unos con otros, the closer we get to Christ. mientras más nos acercamos a Cristo. The greatest witness to Christ El is that of the martyrs. testimonio más grande de Cristo es el de los mártires. Hoy es el memorial de los protomártires de la Orden Franciscana, San Berardo y compañeros. Martyrs. Protomártires significa los primeros mártires. Was the first martyr San Esteban fue el primer mártir considered the first de Cristo, considerado el primer mártir antes death and resurrection. de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Saint Berard and companions, Pero San Berardo y compañeros de la Orden de los Frailes Menores proto-martyrs of son los protomártires de la Orden. Francis and his early San Francisco y sus primeros discípulos tenían un fervor particular y un deseo convert the Muslim. de convertir a los musulmanes a la fe de Cristo. Francis himself went to the San Francisco mismo fue al oriente e intentó convertir al sultán, the other friars, mientras que los otros Berard and companions, frailes, un grupo de frailes, and Berardo y compañeros, fueron al occidente y finalmente terminaron en el sur, where they were en martyred. Marruecos, donde sufrieron martirio. The king offered the friars El rey positions of high ofreció a los frailes prestige. posiciones de gran honor y prestigio Pleasantries of life if y they would todos los placeres de la vida si renunciaban a Cristo Mohammedan y become Muslims. se convertían Berard and the friars al Islam. refused. San Berardo y los frailes se rehusaron sin titubear. Collect opening Ya lo escuchamos en la oración unhesitatingness to colecta. follow Christ. Seguir a Cristo sin vacilar en dar su vida por Cristo. Refused, and they said, "We Se negaron y dijeron, despise these things for the sake." detestamos todas estas cosas en nombre de Cristo. And they went on to urge the king Mir Molin
y pasaron a estar al rey cercano a la conversión de su fe. Querían que se convirtiera, Kingdom that he ruled to convert to this. que el reino entero sobre el cual él regía, que se convirtiera a la fe de Cristo. And each one of the friars Y cada uno de los frailes murió en este día, en el año 1220, después que el rey les partió la cabeza con su espada, muriendo por la fe verdadera. on hearing of the death Al of these men, escuchar de la muerte de estos hombres, Francis announced, San Francisco "Now I can anunció: truly say ahora that verdaderamente I have puedo 5 decir friars que more." tengo 5 frailes menores. Me encanta eso. Now I can truly say Ahora verdaderamente puedo decir que tengo 5 frailes menores. En otras palabras, tengo 5 hermanos lives for Christ. que han entregado su After vida the por martyrdom Cristo. of these first Franciscans, Después del martirio de their estos bodies were being carried primeros back franciscanos, sus cuerpos fueron and while llevados de vuelta a Italia, y cuando pasaban por Portugal, un Augustinian priest was joven sacerdote agustino se vio tan inspirado por su ejemplo de martirio he asked permission que to pidió leave the permiso para Augustinian canons to join the Franciscans. salirse de los cánones agustinos para incorporarse a los franciscanos. ¿Quién fue este hombre? San Antonio, Saint Anthony of Padua San Antonio de Padua. was so inspired by the Se example vio tan inspirado por el ejemplo de estos protomártires de la orden franciscana que él mismo in this quiso seguir way of life. este método, esta forma de vida. At the holy altar this day, En el santo altar en este día somos alimentados con el pan de vida, el sacramento de la caridad, alimento para pecadores que nos santifica, saints. para que seamos santos. May each of us hear the word Que cada uno de nosotros escuchemos la palabra y la voz de Cristo resonando en nuestros propios corazones. Sígueme. and respond in the way Y respondamos en la forma en que respondió Mateo. respond in the way Y respondamos en la forma en que los protomártires Berardo y compañeros respondieron. respond in the Y way también respondamos en la forma en que San Antonio de Padua respondió, sin vacilar, seguir a Cristo y sus mandamientos.